En este día, aunque no hemos tenido la oportunidad de hacerlo como se acostumbra regularmente en el medio cristiano, vamos a estudiar la resurrección. Si se dieron cuenta, fueron 5 temas ligados, 4 de ellos que tienen que ver precisamente con el tema de la crucifixión, pero en este último vamos a ver el tema de la resurrección. Y primero voy a comenzar refiriéndome a la imagen de presentación. Es el sudario de Turín. Y reconozco que la imagen es provocativa, y es que quiero referirme a lo que sucedió hace algunos años en mi persona al llegar a la ciudad de Puebla. Cuando tuve la oportunidad de dar algunas clases en un seminario aquí bautista, sucedió que algunos, no entendiendo mi enseñanza, me acusaron a mí de que era yo ecuménico. El ecumenismo es aquellos que pugnan por regresar a la Iglesia Católica. Entendí, por supuesto, que no entendían lo que estaba yo enseñando, que es más bien calvinismo, que es una rama cristiana, es una rama protestante, podríamos decir, pero me llenó de curiosidad que ellos se cerraron ante la nueva información y entonces no quisieron tener este contacto con aquello que yo enseñaba. Voy a utilizar mi experiencia en este tema porque yo estoy convencido de que la Biblia no solamente cuenta historias, cuenta experiencias personales, experiencias que tienen que ver con cada uno de nosotros como personas. Así que a partir de allí voy a referirme a todo este tema. Por supuesto que el sudario de Turín, que fue encontrado creo que en el año 1000 o alrededor, es la supuesta prueba católica de la resurrección. Y escuche, no voy a hablar de ello, no voy a repudiarla ni apoyarla, pero sí voy a demostrar que el tema de la resurrección es sumamente importante para el pueblo cristiano. Tanto así que entonces los 4 evangelios narran el suceso con distintas visiones, pero narran ese suceso y nos demuestran definitivamente esta visión importante para el cristiano. Sin embargo, Juan, en donde estaremos estudiando en esta tarde, nos demuestra detalles muy importantes. Y aquí vamos a referirnos a lo que es importante de observar a simplemente mirar. Esto lo voy a estar repitiendo mucho porque precisamente el evangelista al que nos referiremos, Juan, es justamente el que más observa los detalles. Ahora, mucho se ha hablado de la resurrección. Se ha hablado del tema hasta aparentemente agotarlo. Pero aquí la gran pregunta es, ¿y ya se dijo todo? Yo creo que no. Han pasado 2000 años desde el hecho, pero aún creo que no es suficiente. Y es que la palabra de Dios nos invita a que nosotros nos acerquemos a estudiar y analizar, como dice Hebreos 4:12. Pues la palabra de Dios es viva y poderosa, es más cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso, deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Es decir, no todo se ha dicho. La Biblia todavía no ha sido exprimida y sacado todo su contenido. Eso es mentira. Lo que nosotros encontramos en la palabra de Dios es más abundante y puede perdurar siglos y seguiremos insistiendo en analizar y en descubrir. Aquí la primera de las notas que voy a hablar de esta tarde. Es bueno leer y estudiar los comentarios bíblicos y las confesiones de fe, pero es mejor analizar la escritura y seguir descubriendo. Esto voy a insistir porque es muy distinto cuando nosotros vemos los detalles por nuestros propios ojos a que simplemente remascamos aquello que alguien más nos dice que creamos. Y voy a referirme a un solo punto que voy a estar desarrollando en esta tarde. El amor o el impaciente amor que descubre. El impaciente amor que descubre. Porque el amor es el que levanta a las personas para ir a buscar. En este caso, el tema de los enamorados es muy común, en donde nosotros no vemos ni la hora en que pueda amanecer y ya estamos pensando en mandarle un texto, en hacerle una llamada o en poder ver a la persona. En donde nosotros vemos que efectivamente el amor es impaciente.
cuando estamos enamorados, ya cuando pasa un poco el tiempo parece que se apaga un poco esta situación, pero el amor es impaciente, quiere algo más, no se conforma con lo que tiene, necesita experiencias más grandes. Aquí voy a hacer referencia entonces a una de las frases que encontré en el internet y se me hicieron sumamente interesantes. Dice, si las mujeres tuvieran que callar en la iglesia, no sabríamos de la resurrección. Mire, si fuera cierto que la mujer no debe de hablar en la iglesia, a lo mejor no se hubiera descubierto la resurrección. Y aquí me voy a referir a María Magdalena. Esta mujer que está amando al Señor, no sé si está enamorada de Él, pero su maestro ha sido muerto y está entonces merodeando la tumba para tratar de saber, aunque sea del cuerpo. Y aquí voy a referirme al versículo 1 y 2 del capítulo 20 de Juan, que dice así. El domingo por la mañana temprano, mientras aún estaba oscuro, María Magdalena llegó a la tumba y vio que habían rodado la piedra de la entrada. Corrió y se encontró con Simón Pedro y con el otro discípulo a quien Jesús amaba. Les dijo, sacaron de la tumba el cuerpo del Señor y no sabemos dónde lo pusieron. Esta mujer está deseosa, a pesar de que ha visto que su ser amado, que Jesucristo ha muerto, ella quiere saber qué ha pasado. Y es la primera que descubre la irregularidad. No está el cuerpo. Y llega corriendo a buscar ayuda diciendo que ha sucedido una desgracia, se han robado efectivamente el cuerpo del Señor. Ahora, aquí tenemos que detenernos y ver qué es el momento histórico de lo que está pasando acá. Porque cuando llega el anuncio de la resurrección, es un momento pesimista y de incredulidad. Es un momento en donde todos están desanimados diciendo, ya se acabó, ya no hay nada que buscar, ya fue muerto. No se acordaban de que Él había prometido que resucitaría. Y nos dice la palabra de Dios en Lucas, en el capítulo 24, versículo 12, que todos estaban reunidos. Y dice de esta manera, pero a los hombres el relato les pareció una tontería y no les creyeron. Ya está hablando del anuncio de la resurrección. Sin embargo, Pedro se levantó de un salto y corrió a la tumba para ver por sí mismo. Vean la diferencia. 9 dicen, no, esto es una locura. Esto no puede ser. Nosotros lo vimos como falleció. Pero Pedro no se conforma. Dice el Evangelio de Lucas que son 2 discípulos, Pedro y el discípulo a quien Jesús amaba. Y entonces vemos la diferencia entre el que ama y el que parecía que amaba, pero no necesariamente se entregaba su corazón. 9 no lo creen. 9 no están dispuestos a gastar sus energías para ir a buscar la verdad de lo que ha sucedido. Tal vez dirían, no, lo peor pudo haber pasado, ahora ya se robaron el cuerpo. Pero Pedro y el discípulo amado no se conforman con esto. Aquí entonces nos damos cuenta que solamente 2 discípulos salen corriendo al encuentro de lo que la noticia se había dado de María Magdalena para ver qué es lo que había sucedido. Están impacientes de amor. Ellos no se conforman. Ellos necesitan sin duda alguna más. Y aquí la pregunta que tenemos que hacernos en lo personal es, ¿qué me motiva? ¿Qué lo motiva a usted para levantarse cada mañana y realizar lo que realiza? Su trabajo, el atender a la familia. ¿Qué lo motiva? Escuche, si no lo motiva el amor o si no la motiva el amor, tal vez dentro de poco se cansará. Y entonces no será lo mismo. O lo que es más, si no lo motiva el amor a Dios, de pronto ni el amor a las personas será suficiente para hacer que se levante. La motivación que necesitan nuestras vidas es conocer a Jesucristo, es conocer a Dios. Si nosotros tenemos claro que eso es lo que necesitamos, nos levantaremos cada mañana y buscaremos entonces, como los enamorados, al Señor y su palabra. Ahora, versículos 3 al 5, y seguimos con la historia. Pedro y el otro discípulo se dirigieron a la tumba. Ambos iban corriendo, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero a la tumba. Se agachó a mirar adentro y vio los lienzos de lino apoyados ahí, pero no entró. Así que ante la terrible noticia de que se ha robado el cuerpo del Señor, 2 salen corriendo. Solamente 2. ¿Cuántos discípulos había en ese entonces? 11. Acordémonos que Judas ya no está con ellos por ser el asunto de la traición.
pero dos solamente son los que salen corriendo. Y aquí nos hacemos por primera vez la pregunta: ¿qué vieron ellos para creer que Jesús había resucitado? Déjeme poner este cuadro inicial para que veamos lo que casi todos vieron o lo que todos se enteraron. En primer lugar, vieron orden en la tumba. Orden en la tumba, porque cuando se enteraron de la terrible noticia de que se habían robado el cuerpo del Señor, esperarían la alteración del escenario. Así como los medios judiciales hablan del escenario del crimen o del robo, esperarían que todo estuviera devuelto. ¿No lo creen? Lo que ven es que no fue así. Así que no coincide con que se hubieran robado efectivamente el cuerpo del Señor. Y en segundo lugar, lo que miran son los lienzos. Si el cuerpo hubiera sido robado, no habría nada. ¿Se da cuenta? Se lo hubieran llevado completo. ¿Para qué lo van a desvestir? Así que lo primeramente que vemos que miran estos dos es que encuentran un escenario de paz, un escenario de tranquilidad. Esto es muy importante porque esto empieza a hablarnos, antes de que miren al Señor resucitado, empieza a hablarnos de que efectivamente las cosas se estaban por resolver acerca de que el Señor había resucitado verdaderamente. Aquí uno de los comentaristas que yo consulté, he dicho que es bueno consultar a los comentarios, pero vamos a ver algunas contradicciones que se dan. Dice Jamieson, Fausset and Brown en su comentario, mostrando con qué gran tranquilidad el viviente había salido de entre los muertos. Ellos están hablando de que el Señor se levanta y deja las cosas en paz y en tranquilidad. Sin embargo, ellos se equivocan con lo siguiente, y no puedo dejar de mostrar esta deducción errónea. Sin duda, los ángeles asistentes habían hecho este servicio para el resucitado, disponiendo uno de los lienzos y el otro del sudario. Miren qué rápido la gente, y aquí es donde yo digo, no es bueno que nosotros nos conformemos con lo que nos dice alguien, porque puede meternos a un error de observación. Ellos dicen que esto del orden lo habían hecho los ángeles, pero los ángeles aparecen hasta el versículo 12. En el versículo 12 dice, y vio a dos ángeles vestidos con vestiduras blancas, uno sentado a la cabecera y el otro a los pies en el lugar donde había estado el cuerpo de Jesús. Esto sucedió mucho más adelante, así que no nos coinciden los hechos. Este orden, esta tranquilidad no fue hecha por los ángeles. Así que seguimos preguntando, ¿qué vieron? ¿Qué miraron en esa tumba vacía que no alcanzamos a observar? Aquí nos preguntamos, ¿será que los discípulos se llenaron de esperanza? ¿Será que los discípulos se llenaron de ilusión? Y a veces, cuando nosotros vamos a las iglesias y escuchamos palabra de Dios, solamente se llena nuestro corazón de esperanza y de ilusión. Pero Dios quiere que tengamos certeza. Esto lo dije en el primero de los temas. No vamos a hablar de esperanzas que no siempre se cumplen. Hablamos de certezas, de hechos. Y ellos no van a mirar para que su corazón se llene de esperanza o de ilusión. Ellos van a mirar las certezas de que el Señor había resucitado. Es decir, descubrieron algo, observaron algo, miraron algo que tenemos nosotros también que mirar. Aquí la segunda de las notas. Cuando hablamos de esto, decimos que la fe no es ciega, sino razonable. Escuche, la fe no se trata de dar un paso o un salto al vacío. Eso no es fe. La fe es cuando nosotros comprobamos. Tal como sucedió con Tomás. ¿Se acuerda de Tomás? Tomás no estaba entre los discípulos cuando el Señor se hizo presente y él dijo, no lo creeré hasta que no meta mis manos en sus heridas. ¿Y qué hizo el Señor? Ven, toca, mete tu dedo y tu mano. Son hechos. Dios quiere que nosotros no solamente creamos crédulamente, es una contradicción, sino que más bien comprobemos y tengamos certezas de verdad. Así que estos dos testigos nos demuestran lo que debemos hacer como discípulos. Usted y yo, en la búsqueda del Señor, debemos buscar certezas, debemos buscar hechos, y para eso está este bendito libro. Cada día debemos de buscar certezas,
hechos, no solamente especulaciones de lo que alguien dijo. Me asusta cómo los movimientos cristianos pueden llevar a la gente a excesos. Estaba viviendo el caso de Kenia el día de ayer, en donde un pastor les pidió que ayunaran hasta la muerte y se han hallado 110 cuerpos de gente que lo siguieron pensando que esta era la manera de mirar al Señor. Las autoridades calculan que puede haber unos 300 muertos que están enterrados ya en fosas clandestinas. Todo porque se conformaron a lo que decía ese hombre. Se conformaron a lo que enseñaba alguien más y no fueron a investigar lo que verdaderamente es la palabra de Dios. Otra vez hago referencia a aquellos que me criticaron tratando de desacreditarme. En ese entonces yo estaba buscando. Ellos solamente repetían lo que alguien había dicho. Y si ese alguien, con las mejores intenciones, se había equivocado, repetirían el error una y otra vez. Estamos en búsqueda de la verdad. Así que estos testigos están buscando certezas, no especulaciones. Nos volvemos a preguntar, ¿y qué vieron entonces? Déjenme referirme nuevamente a los versículos 5 y 6. Dice así: se agachó a mirar adentro y vio los lienzos de lino apoyados ahí, pero no entró. Esto hizo el discípulo amado. Luego llegó Simón Pedro y entró en la tumba. Él también notó los lienzos de lino allí. Todos estamos viendo en nuestra imaginación el mismo cuadro y no comprendemos por qué esto les lleva a la fe, por qué esto les lleva a entender que el Señor había resucitado. Otro autor, William Hendrickson, habla acerca de este hecho. Y él está criticando, sin duda alguna, aquello en donde algunos han traducido, habiendo mirado, vieron. Esta sería la manera como literalmente se tendría que escribir este versículo. En lugar de habiéndose agachado, vieron, o habiéndose inclinado, en realidad tendría que decir, habiendo mirado, vieron. Ahora, si estamos nosotros claros, mirar y ver no es lo mismo. Mirar y ver no es lo mismo porque se puede mirar distraidamente, como lo hacemos en la calle, a menos que veamos un peligro y ya observamos con cuidado. En muchas ocasiones nos pregunta la esposa, el esposo, ¿te fijaste? ¿Y qué decimos? No. Porque miramos, sí lo vimos, pero no lo observamos. Así que mirar y ver no es lo mismo. Y me hace recordar a veces a los chicos cuando andan buscando chocolate ahí en la casa. Y le preguntan a la mamá, mamá, ¿dónde está el chocolate? Y le dice la mamá, allí en la alacena, búscalo bien. Y le dice nuevamente el niño, mamá, no está el chocolate. La mamá le responde con coraje ya desde dónde está. Si lo encuentro, ¿qué te hago? El niño posiblemente podría decir, pues un licuado, para eso lo estoy buscando. Mirar y observar no es lo mismo. Mirar y ver no es lo mismo. Así que cuando nosotros estamos solamente mirando, no estamos viendo el cuadro con atención. Pero ver implica observar detenidamente. Así que la traducción criticada tiene sentido. Ellos, habiendo mirado, vieron. ¿Qué vieron? Porque nosotros seguimos todavía mirando con nuestra imaginación el mismo cuadro. Los lienzos, el sudario allí. ¿Qué vieron que nosotros no estamos observando? Aquí la tercera de las notas. Estudiar lo existente, todo lo que se ha escrito, implica solo mirar. Pero escuche, analizar la escritura directamente implica ver. Ven y ve. No vayas a buscar lo que dijo alguien más. Ven y ve tú directamente. Esto es lo importante de leer directamente, de buscar, de analizar, de profundizar, de meditar. Es muy distinto a conformarnos con lo que alguien ya nos dijo. Ahora, hablando de este hecho en donde ellos miran los lienzos, aquí es donde surge la deducción que puede estar sugiriendo que los lienzos tirados significaban que el Señor los traspasó al momento de la resurrección y esa luz o calor fueron las que formaron la imagen del sudario. Esta es la teoría, pero vuelvo a repetir, no creo que sea un tema discutido.
porque no es nada bíblico. Jamás la Biblia lo dice. No soy ecuménico, efectivamente. Soy un estudioso de la palabra de Dios. Así que nosotros tenemos que hacernos nuevamente la pregunta: ¿qué vieron? ¿Qué vieron que no observamos? Lucas capítulo 24, capítulo 12 en su segunda parte, habla acerca de lo que todos vieron. Escuche, los demás, aparte de los dos discípulos, esto fue lo que vieron. Incluso los testigos que le contaron a Lucas, dice que esto es lo que miraron. Agachándose, miró hacia adentro y vio solo los lienzos de lino vacíos. Decimos, pues nada más hay, ¿no? Lucas no registra el detalle de Juan. Lucas no se da cuenta de lo que miraron ellos. Aquí es donde otro de los autores, si hago la tarea, si me pongo a estudiar, Matthew Henry usa una versión bíblica distinta. No utiliza las versiones cristianas que nosotros tenemos. Y esta versión que utiliza, fue una tremenda sorpresa, es más católica. Todas las Biblias que tengo nunca registraron eso, y todas las Biblias católicas tienen el dato que utiliza Matthew Henry, que es un escritor cristiano. Y dice de esta manera el versículo 6 y 7. Después, tras sus huellas, llegó Simón Pedro y entró en el sepulcro. Vio las vendas de lino en el suelo, eso es lo que no dicen las demás versiones, y vio también el paño que habían colocado alrededor de la cabeza de Jesús. Solo que el paño no estaba en el suelo con las vendas, sino bien doblado y colocado aparte. Habla de dos lugares, unas cosas que están en el suelo y que no registran nuestras versiones cristianas, por eso tenemos que analizar, y otras que están en el lugar en donde había estado puesto el cuerpo del Señor Jesús. Esta Biblia, la palabra Hispanoamérica, es una Biblia católica. Entonces nosotros nos preguntamos, ¿qué fue lo que vieron? Versículo 8. Entonces el discípulo que había llegado primero a la tumba también entró y vio y creyó. Y nosotros no podemos creerlo. ¿Qué es lo que ve? Por favor, alguien que me diga qué es lo que está mirando él. ¿Qué vio? Escuche, Jesús dejó acomodado para ellos un mensaje y para fortalecer su fe. Y no todos lo podían ver. Solamente quien había estado tan cerca de él por su amor al Señor. ¿Qué vio? El lienzo doblado y colocado aparte. Ahora déjenme ampliar esta información porque es sumamente importante. La iglesia cristiana, desafortunadamente, creyendo que apoyaba la fe, ha señalado desmedidamente la divinidad de Jesús y ha rechazado la humanidad de Jesús. Nuevamente, en el tiempo cuando llegué a Puebla, en ese seminario, yo recuerdo que se estaba promoviendo la enseñanza de que Jesús no era tan humano como todos pensamos, sino que era como que otra especie. Yo recuerdo que dije, ¿cómo? Entonces no puede ser el intermediario. Entonces no puede ser el perfecto sacerdote entre las dos partes. Todo para rebatir una falsa enseñanza, la Inmaculada Concepción de María. Escuchen, no podemos apoyar ni no debemos apoyar la Biblia con herejías. Me llamaron a mí hereje y miren lo que son las cosas. Ellos estaban enseñando eso. Y esto nos demuestra que entonces por eso las iglesias cristianas no encuentran a un Jesús humano cercano a nosotros, con actitudes humanas que podamos nosotros comprender. Ellos buscan más la perfección. Un ejemplo de esto lo encontramos en Mateo, que dice la palabra de Dios, sean perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. La contraversión en Lucas dice, sean misericordiosos como vuestro Padre Celestial es misericordioso. Hay una gran diferencia entre ser perfecto, y no podemos serlo, y ser misericordioso. Todo porque se ha dado en que seamos perfectos. ¿Cuándo seremos perfectos? Y entonces, cuando nosotros nos sentimos tan humanos, nos sentimos tan culpables. Escuche, el ser humano no es un pecado. Tener inclinaciones, tener deseos, no es un pecado. Lo malo es cuando llevamos a las consecuencias más terribles esos pecados y esas inclinaciones.
Pero nosotros, en nuestra humanidad, cuando estamos en Cristo, se espera que se recupere aquello que se había perdido. Desafortunadamente, se ha perdido entonces la información adecuada de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, analice esto. Cuando hablamos de doblar el lienzo y ponerlo aparte, revela personalidad. Personalidad. Y es que cuando nosotros tenemos detalles, entre más detalle, más revela la personalidad. Por ejemplo, hay gente que demuestra su personalidad tirando la basura en la calle. Y hay gente que la lleva en su bolsa hasta que encuentra un bote o hasta que llega a su casa. Eso revela el tipo de educación y de personalidad que tenemos. Pero decimos, muchos dicen, ay, eso ni es importante. Claro que es importante, ¿no le parece? Revela realmente quiénes somos. O por ejemplo, habiendo comido, a veces los varones eso hacemos, dejamos allí el traste para que lo recoja alguien. Muy mal hecho. Eso revela personalidad. Y hay muchas personas que luego se levantan del cuello y dicen, no, es que yo soy aquel, yo soy muy correcto. Sí, a ver, levanta tu plato. Cuando menos, revela personalidad. Así que lo que está sucediendo allí es que Jesucristo está demostrando que tiene hábitos muy puros, muy pulcros. Y aquí nos hacemos una pregunta. Si usted y yo, después de haber estado muertos, después de la crucifixión, habiendo sido puestos en esa tumba y habiendo resucitado, ¿qué hubiera hecho usted, hubiera hecho yo? Seguramente hubiera corrido después de sentir nuevamente el hálito de vida y la fuerza. Pero ¿sabe qué hizo el Señor? Se levantó con toda tranquilidad, acomodó las cosas y salió. Como siempre lo hacía. Nunca apresurado, nunca a destiempo. Y esto demuestra su personalidad. Si fue capaz entonces de hacer algo así, nos demuestra que eso fue lo que observaron los discípulos. Y esto nos habla de que el resucitado no es un fantasma, sino es un ser real que se afirma con lo cotidiano, sigue haciendo lo mismo. Dobla el lienzo y lo acomoda, como siempre lo hizo. Así que, si fue capaz de recoger algo tan simple como el sudario, aquí descubrimos algo maravilloso. Es un Dios detallista. Nuestro Dios es un Dios detallista. Hace algunos años, ustedes saben que nosotros amamos las mascotas. Estamos llenos de perros y de gatos. Y uno de nuestros perros se perdió. Y estábamos súper tristes. Yo me acuerdo, no sé por qué lo comenté con una amiga de Estados Unidos y le dije, oye, pues es que se nos perdió nuestra mascota, estamos tristes. Y me dijo ella, ¿y ya oraste al Señor, ya le pediste que apareciera la mascota? Y yo dije, ¿cómo? No le voy a quitar el tiempo al Señor con esa tontería. Y ella me contestó, ¿crees que no le importa al Señor? ¿Crees que no le importa el dolor de tu familia? Oramos y apareció. ¿Qué cuadro tenemos de Dios en donde no nos damos cuenta? A Dios le interesa el detalle. Nosotros que decimos, ay, no es importante. Para Dios es importante. Fíjense en dos detalles más de lo que había sido su ministerio público. Al momento cuando alimentó a los 5,000, él posiblemente pudo haber dicho, bueno, pues vámonos. ¿Se acuerdan qué fue lo que hizo? Recojan lo que quedó, que no se desperdicie nada. Ese detalle habla de su personalidad, que es detallista, que es fina. O aquella cuando, habiendo curado a una persona el día sábado, él les lanza esta pregunta: ¿se puede salvar una vida o no en día sábado? Para Dios es importante. Y eso fue lo que vieron los discípulos. Un pequeño detalle. El discípulo amado, que podemos considerarlo como el discípulo más cercano a Jesús, vivió tan cercanamente con el Señor que observó sus hábitos. Él observó cuando se levantaba, cuando se acostaba,
cuando comía, cómo hablaba. Él observó todo eso y Dios permitió esa cercanía para su testimonio. Él dijo más adelante en Juan capítulo 21 versículo 24, ese discípulo es el que da testimonio de todos estos sucesos y los ha registrado en este libro y sabemos que su relato es fiel. ¿Sabe por qué? Porque Dios le permitió estar cerca. Cuando él mira que doblaba siempre al levantarse de la cama sus cosas y las ponía en orden y vio el sudario y dijo, es él, siempre lo hace así. Y vio y creyó. Se da cuenta que no es lo mismo observar que mirar. Esos detalles son sumamente importantes. Por eso ese mensaje del sudario solamente lo podía entender una sola persona, el enamorado, el que busca siempre, el que está pendiente, el que no se puede separar. Esos detalles solamente los busca el discípulo que busca cercanamente a Dios completamente. Por eso creyó. En lo que los demás solamente observaron los lienzos, él miró el detalle y fue el mejor regalo que le entregó su maestro a este discípulo. Escuche, Dios nos habla personalmente. No nos habla solamente por personas, nos habla por medio de su palabra. ¿Por qué era importante este asunto? Otra vez, Matthew Henry habla acerca de la resurrección y él dice, los apóstoles tenían sumo interés, mayor que en ningún otro aspecto del mensaje evangélico, en presentar pruebas evidentes, fehacientes de la resurrección de su maestro. La pregunta que nos hacemos es, ¿por qué? Porque de la realidad de la resurrección dependía la consumación de la obra de nuestra redención. Y el apóstol Pablo lo dice así, si Cristo no ha resucitado, en vano es nuestra fe. Por eso tuvo que haber dejado el Señor detalles para cada uno de ellos, para que comprobaran que el Señor había cumplido con su palabra. Voy a terminar leyendo nuevamente el Salmo 118. Y digo nuevamente, porque lo leímos al inicio de este culto. Seguramente solamente observar. Con esta nueva información, vamos a ver con cuidado que el pasaje está hablando de algo muy especial que no habíamos advertido. Dice el Salmo 118. Den gracias al Señor porque Él es bueno, su fiel amor perdura para siempre. Que todo Israel repita, su fiel amor perdura para siempre. Que los descendientes de Aarón, los sacerdotes, repitan, su fiel amor perdura para siempre. Que todos los que temen al Señor repitan, su fiel amor perdura para siempre. Detalles. En mi angustia oré al Señor y el Señor me respondió y me liberó. ¿Quién está hablando? El Señor está de mi parte, por tanto no temeré. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? Así es, el Señor está de mi parte, Él me ayudará, miraré triunfante a los que me odian. Es mejor refugiarse en el Señor que confiar en la gente. Es mejor refugiarse en el Señor que confiar en príncipes. Es el Señor en la cruz. Él está hablando desde allí. Aunque me rodearon naciones hostiles, las destruía todas con la autoridad del Señor. Así fue, me rodearon y me atacaron, pero las destruía todas con la autoridad del Señor. Me rodearon como un enjambre de abejas, se enardecieron contra mí como un fuego crepitante, pero las destruía todas con la autoridad del Señor. Mis enemigos hicieron todo lo posible para matarme, pero el Señor me rescató. El Señor es mi fuerza y mi canción. Me ha dado la victoria. ¿De qué está hablando? De la resurrección. Venció a la muerte. Se entonan canciones de alegría y de victoria en el campamento de los justos. El fuerte brazo derecho del Señor ha hecho proezas gloriosas. El fuerte brazo derecho del Señor se levanta triunfante. El fuerte brazo derecho del Señor ha hecho proezas gloriosas. Sigue diciendo el Señor, no moriré, sino que viviré para contar lo que el Señor hizo. El Señor me castigó severamente, pero no me dejó morir.
Ábrame las puertas por donde entran los justos y entraré y daré gracias al Señor. Estas puertas conducen a la presencia del Señor y los justos entran allí. Te doy gracias por contestar mi oración y por darme la victoria. La piedra que los constructores rechazaron ahora se ha convertido en la piedra principal. Esto es obra del Señor y es maravilloso verlo. Este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y alegraremos en él. ¿En cuántas iglesias repiten este pasaje hablando del día domingo? No, está hablando del día de la resurrección. Está hablando del día glorioso donde Jesucristo venció a la muerte. Te rogamos, Señor, por favor, sálvanos. Te rogamos, por favor, Señor, haznos triunfar. Bendigan al que viene en el nombre del Señor. Desde la casa del Señor los bendecimos. El Señor es Dios y brilla sobre nosotros. Lleven el sacrificio y átenlo con cuerdas sobre el altar. Tú eres mi Dios y te alabaré. Eres mi Dios y te exaltaré. Den gracias al Señor porque Él es bueno. Su fiel amor perdura para siempre. Durante siglos, los judíos que iban de peregrinación a Jerusalén entonaban este versículo. Pero no miraron que estaba hablando de su Salvador, de su Mesías. Mire qué distinto es cuando un enamorado mira la Escritura y descubre joyas maravillosas. La resurrección fue el regalo maravilloso para la humanidad, que solamente de inicio observó una sola persona. Que nosotros seamos aquellos que descubramos algo y digamos, qué alegría haber visto nuevamente al Señor. Señor Jesús, te agradecemos por este tiempo. Te pedimos que tu misericordia nos permita abrir nuestros ojos y observar los detalles gloriosos que hay ocultos en tu Escritura. No dejes que nos conformemos a todo lo que se ha dicho hasta el momento, sino que sigamos indagando, sigamos buscando para entonces ser sorprendidos por causa del detalle que los demás no observaron. Déjanos mirarte cada mañana, déjanos buscarte como enamorados, déjanos encontrarte y sorprendernos con tu belleza. Gracias te damos, Señor, por este tiempo, en donde nos has instruido y nos hemos emocionado con tu discípulo amado, que mirando creyó. Gracias te damos, Señor, por este tiempo. En el nombre de Jesús oramos.